Muy buenas, bienvenidos a este plan de trading para la semana que comienza con la apertura de mercados y más exactamente este lunes 25 y se extiende hasta el cierre de la jornada del día viernes 29. Les habla Facundo Molina, director de MolFX, academia dedicada a formar traders desde el año 2005, no solamente a partir de cursos y seminarios, sino también junto con la mentoría, asesoría que reciben nuestros alumnos y también nuestros colegas. Compartimos también las señales y lógicamente brindamos a aquellas personas que quizás no tienen el tiempo y la posibilidad de desarrollar su trading alternativas con alguno de los alumnos recibidos y que actualmente están trabajando con nosotros. Acá me van saludando, hay algunas personas nuevas y a medida que voy brindando comentarios, ¿sí? Lo cierto es que hay varias personas que me saludan y trato de responder todos los saludos. Pero bueno, vamos directamente a este inicio nuevo semanal, un inicio semanal que nos trae, y la verdad es que pareciera que uno se debería cansar, pero semana a semana, ¿cuántas cantidades de semanas en el último año comenzamos con esto, ¿no? Récord histórico en algunos de los principales índices de Wall Street. Apertura semanal, récord históricos. Claramente aquellas personas que tomaron decisiones en el año 2010, 2011 de compra y se mantienen con algunos papeles todavía, claramente han obtenido ganancias impresionantes. ¿Por qué? Porque, bueno, como hablamos de esta nueva semana y lo que corresponde para los próximos días, los resultados de las grandes tecnológicas americanas serán, sin lugar a duda, el foco semanal y, como se esperan, resultados más que atractivos. Ya los índices americanos comienzan anticipando máximos históricos, no solamente el Dow Jones, sino también el Standard & Poor's 500. Para ser más claro, finalmente el cierre del Dow Jones fue 0,19% y un 0,51% por el Standard & Poor's 500. El Nasdaq recuperó posiciones y terminó con sentido positivo un 0,9%. ¿Qué nos espera y qué depara, lógicamente, la semana? Bueno, de eso vamos a estar hablando, pero no podemos dejar de lado también lo que pasó con el crudo. ¿Por qué? Porque el petróleo comenzó una semana con importantes ganancias, no solamente con el West Texas Index, sino también con el Brent. El West Texas Index, aquel de referencia utilizado en los Estados Unidos, subió un 0,8, superó los $84 y marcó un máximo de 7 años. Algunos analistas fundamentales hablan de que las tensiones geopolíticas con Rusia, la desaceleración económica a partir de los datos que se brindaron la semana pasada son algunos de los argumentos que están marcando lógicamente la suba del petróleo y atentos también con el oro. ¿Por qué? Porque está teniendo un recorrido interesante cercano a algunas subas. También vamos a mencionar entre las criptos que el Bitcoin vuelve a subir un 3,7%, superó los $62.700 y el oro, hablábamos recién, está cotizando por encima de los $1.800 en el comienzo de esta semana. Algunos hablan también de ¿cómo se llama?, de las acciones, ¿no? Aquellos que siguen el mercado accionario. Bueno, ciertamente la compañía de Elon Musk, nos referimos claramente a Tesla, ha vuelto a marcar máximos históricos también en el inicio semanal, por lo cual no podemos dejar de lado de nombrarla. Hablamos de lo que se espera de los platos fuertes semanales. Bueno, tenemos temporada de resultados, ¿sí? ¿Desde dónde? Y bueno, tenemos temporada de resultados donde luego de Facebook, que se acaba de conocer hace un ratito, con datos, la verdad es que finalmente Facebook terminó mostrando datos un poco por debajo de lo, a mi entender, eran las estimaciones del mercado, ¿no? O sea, lo cierto es que fue posterior al mercado, sin embargo, se mantuvo en principio con una senda positiva, ¿sí? Independientemente, lógicamente, que creo que se esperaban resultados un poco por encima de lo esperado. Vamos a hablar también que entre lo que se espera, ¿sí?, que es lo que estamos haciendo mención en este momento,
es que la semana hay otras compañías que van a presentar en los próximos días, ¿no? Como Alphabet, como Microsoft, Amazon, Apple, ¿sí? Y también algunas otras destacadas que vamos a seguir, aquellos que siguen el mercado accionario como Caterpillar, Coca-Cola, Boeing y McDonald's. Así que sin lugar a duda, el terreno empresarial va a ser, a mi entender, predominante esta semana. Luego del inicio semanal y obviamente de los hechos más importantes, del impacto de los activos más relevantes, mientras voy saludando a Antonio, que me hace ok, impresionante lo de Tesla, me saluda también Cecilia, que se va sumando desde Santiago de Chile, bienvenida Cecilia. Nos vamos a meter entonces en el calendario económico que nos espera esta semana y luego en el análisis, lógicamente, de lo que entendemos puede llegar a ser oportunidades de trading. Hoy lunes, un lunes un poco tranquilo desde el punto de vista de datos. Estuvo el dato del IFO en Alemania, pasó un poco desapercibido, se dio un dato por debajo de lo esperado, pero todavía sigue con cifras relevantes. No tuvo importante impacto, tuvimos un movimiento del dólar en primer momento alcista, después corrigió contra las europeas, incluida el euro, por lo cual vamos a centrarnos a partir de mañana en los datos. ¿Por qué? Porque tenemos en la mañana americana confianza del consumidor. Este dato elaborado por la Conference Board a las 11 a.m. horario del este de Nueva York, que se espera un poquito por debajo de lo esperado. Sin lugar a dudas será un dato relevante. Aparte se suma el índice de manufacturas de Richmond, de la Fed de Richmond, por lo cual tendremos dos datos, un dato un poquito por debajo del esperado y el otro dato bastante bueno respecto al dato previo que había sido negativo. También se conocerán viviendas nuevas, en este caso un poquito de impacto menor a los anteriores. Sin embargo, los tres informados en simultáneo pueden dar movimiento al mercado, sobre todo al dólar americano. Nos vamos a centrar en el cierre del día y ya ha iniciado en horario GMT del día miércoles los datos desde Australia. La inflación minorista o el índice de precios al consumidor a las 9:30 p.m., aquellos que operen sobre todo el AUSI en el mercado Forex. Nos metemos en el miércoles 27 de octubre, donde también tendremos datos desde Estados Unidos, las órdenes de bienes durables a las 9:30, un dato de mediano impacto. Sin embargo, ante la carencia de otros datos, toma mayor relevancia. Una horita y media más tarde, una hora y media, tendremos los datos de política monetaria desde Canadá, del Bank of Canada, el reporte de política y la tasa de interés, que en principio se espera sin cambios, por lo cual, atentos a aquellos que operan en zona canadiense, tendremos datos relevantes. También vamos a mencionar que previo a la conferencia de prensa de Polos, de su gobernador, del gobernador del Banco de Canadá, se conocerán inventarios de petróleo y una semana donde el crudo viene subiendo, sin lugar a dudas tendremos impacto y volatilidad en el precio del crudo en el momento de su publicación. Jueves, bueno, un jueves más que importante, quizás, a mi entender, la cita del calendario a seguir. ¿Por qué? Porque comenzaremos con el reporte del Banco de Japón de política monetaria. Y como suele suceder, y la verdad es una mala costumbre para los traders, no tiene horario fijo, por lo cual puede haber volatilidad y en algún momento un movimiento brusco, no solamente por algún dato que se publique. Raro que aparezcan diferencias en los tipos de interés, pero quizás con la conferencia de prensa de su gobernador podamos tener algún movimiento en el yen. No suele haber movimientos, sin embargo, cuando suceden movimientos suelen ser muy bruscos en el mercado de moneda sobre todo. A las 8:45, y ahí sí con dato, tendremos los datos de política monetaria del Banco Central Europeo. Así que me parece que aquí será el momento de mayor repercusión en los mercados, ¿no? Tendremos a partir de 8:45 todos los datos de la tasa de interés y política monetaria, y 9:30, mientras que se conocen los datos de empleo semanales en Estados Unidos y el PBI avanzado, junto con el dato de viviendas usadas, de venta de viviendas usadas, tendremos la conferencia de prensa ¿cómo se llama?, de la presidenta del Banco Europeo a las 9:30. Por lo cual, si ustedes me dicen qué horario va a haber seguramente fuertes movimientos, y a partir de 8:45 y sobre todo 9:30 horario del este, horario de Nueva York.
Acá que Germán, más que atento, se me escapó. Muchas gracias, Christine Lagarde. ¿Sí? Va a estar dando anuncios y sin lugar a duda tendremos movimientos. Por lo tanto, si me dicen qué día de la semana se va a mover, bueno, a mi entender, será la mañana del día jueves. Cerrando ya la semana y el día viernes, tendremos algunos datos de Japón y algunos datos de la eurozona, como es venta minorista, pero son datos de muy bajo impacto. Si tuviésemos que elegir alguno, vamos a quedarnos con el PBI preliminar de Alemania a las 5 a.m. Atentos los que operan el DAX y también el euro dentro del mercado Forex. Nos metemos luego en la mañana americana y vamos a destacar el PBI en Canadá y este sí es importante, el índice de precios PCE, que es muy seguido por la Reserva Federal respecto a las acciones a seguir, por lo cual 9.30 tendremos el índice PCE junto con los costos del índice de trabajo y ingresos personales y sobre todo gastos personales, ¿no? En una economía americana, la Fed le da alta importancia al gasto del americano promedio, una economía muy consumista, por lo cual tendremos datos relevantes a las 9.30, que será sin lugar a duda el segundo día de movimiento. Luego habrá algunos datos más para cerrar la jornada, pero entendemos que el movimiento se centrará a las 9.30 am. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias al resto de las personas que me acercan comentarios y también saludos. Vamos a seguir con la presentación y a meternos con el análisis del mercado. Si tienen dudas, comentarios respecto al calendario económico, es el momento de canalizarlas. Quedo atento mientras voy presentando, lógicamente, el movimiento del mercado y algunas oportunidades relevantes que esperemos se puedan brindar. Veníamos siguiendo la libra esterlina mientras quedo atento a los comentarios. Bueno, la libra esterlina tuvo un doble intentos fallidos, máximos descendentes, quieran o no, está no pudiendo superar la zona de 38.10, 38.20, una muy fuerte zona en este momento de resistencia. Tenemos máximos descendentes y este patrón, que claramente luego de hacer nuevos máximos empezó a hacer máximos descendentes. Entendemos que la libra esterlina, luego del cierre de inicio de jornada, con una vela, ¿sí? La voy a ampliar un poquito. Fíjense la vela del cierre del día de hoy, ¿no? Subió y cerró al 50% del total recorrido. La realidad es que me parece que podría llegar a apuntar a 37.30, 37.40 y por debajo de ahí volver a buscar la zona de 36.80 y 36.30, zona clave. Por debajo de 36.30 nos ponemos bajista con el siguiente objetivo a buscar en 1.3430 la libra esterlina para el resto de la jornada. Entendemos que el dólar está tomando impulso y se viene un posible recorrido alcista. Si quebrase la zona de 38.40-50, entonces ahí abandonamos nuestras previsiones bajistas para la libra esterlina, pero sobre todo argumentadas por el dólar. Un dólar que, fíjense lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Se completó el hombro cabeza a hombro frente al dólar australiano, debilitó y el dólar americano empezó a recuperar posiciones. En este momento, un triple intento fallido, ¿sí? Nos está regalando una recuperación mayor del dólar australiano. La realidad es que en este caso, y quizás por noticias provenientes de Australia, podamos ver un recorrido mayor del dólar australiano en caso de ser quebrado ese 0.7550. Nuestra zona clave es la zona de 0.7550. ¿Por qué? Porque ante un quiebre de esta zona, marco 0.7540-50, podríamos observar un recorrido mayor y acá sí el objetivo se daría cerca de 0.7740. Ahora bien, intentos fallidos sin poder superar la zona de 0.7550 nos indica retomar la tendencia en sentido bajista y en este caso la zona a ir a buscar va a ser en principio 0.74 y un poco por debajo 0.7270. ¿Qué significa? Que estamos en una zona de congestión, se ha conformado el patrón de cambio de tendencia, tenemos en gráficos menores argumentos que nos ayudaron a predecir este movimiento al alza. Sin embargo, la no superación de 0.7550 nos podría regalar otro nuevo movimiento en dirección bajista en pos de un recorrido de ida y vuelta para por debajo de 0.7270 tener una fuerte caída aproximadamente de unos 300 pips en el dólar australiano. Así que atentos porque la lateralización en el corto plazo
atentos a 0,74 como nivel que en caso de ser quebrado nos podría regalar unos 130 pips a la baja. Bien, hablamos de la libra esterlina dólar, hablamos del dólar australiano y me están preguntando el dólar canadiense. No lo teníamos preparado, pero con muchísimo gusto y por pedido de Pablo vamos a estar analizándolo un poquitito. Entonces, decíamos, lo cerré, del dólar canadiense, ¿no? Contra el dólar americano, otro de los pares muy operados en los mercados. Fíjense lo que vino sucediendo, ¿no? Cuando empezamos a conformar. Nosotros veíamos claramente un movimiento fuertemente a la baja como consecuencia de un canadiense superado, lógicamente, fortalecido frente al dólar americano. En este caso, la lucha la vino ganando la moneda canadiense. Sin embargo, en el corto plazo empezó a lateralizar. Nos mostró que los mínimos que venían quebrando los mínimos anteriores lateralizaron, no pudieron avanzar y empezaron a aparecer mínimos ascendentes. Ahora bien, se está produciendo un movimiento lateral en un patrón todavía no del todo claro. No del todo claro, podría tratarse de una suerte de cuña. Esta cuña claramente nos indicaría un nuevo movimiento a la baja. Si nos vamos a gráficos menores, tenemos una muy fuerte zona de lateralización donde los mínimos empezaron a formar mínimos ascendentes. Nuestro escenario en el corto plazo es alcista en el dólar, en el Luni, como se conoce a este par que nos marca el USD versus el dólar canadiense. Fíjense que tenemos un patroncito en gráficos menores en 4 horas que podría tratarse de una cabeza y hombros múltiples. Aquellos que siguen el chartismo, la cabeza sería el intento de mayor profundidad. Tenemos un segundo intento acá, un segundo intento acá, otro intento decíamos aquí. Y luego tenemos 2 intentos más, por lo cual estaría completando la cabeza hombros múltiples. Y en caso de completarse esta cabeza de hombros múltiples por encima de 24.05 nos podría regalar un recorrido al alza en las próximas horas. Atentos también que tendremos noticias, lógicamente, desde Canadá, desde el Banco de Canadá, por lo cual, en caso de debilidad del dólar canadiense, quizás argumentado por la posible baja de tipos de interés, podríamos ver un impulso alcista con 1.2510, 1.2520 como primer objetivo. ¿Dónde desaparece el escenario alcista en el dólar canadiense? Dólar mercado bolsa canadiense, bueno, lógicamente por debajo de 1.23, 1.2270. ¿Por qué? Porque estaría quebrando esta zona de mínimos ascendentes y podríamos entender una continuación del movimiento o recorrido bajista que lógicamente acompaña las últimas jornadas diarias. Bien. Por nada, Pablo, por favor. Entonces, hablamos un poquito de algunos de los pares de monedas, la libra, el dólar australiano, el dólar canadiense. Vamos a meternos en el mundo del oro. ¿Por qué? Porque el oro claramente en este contexto de incertidumbre empieza a fortalecerse, a recuperar posiciones. Fíjense lo que veníamos hablando en las semanas anteriores, ¿no? Que estamos en un recorrido lateral, mínimos ascendentes, y fíjense que el oro empieza a apuntar nuevamente a la zona de 1818, 1820. Si vamos a gráficos diarios, hay una clara lateralización y en este momento acaba de quebrar los máximos de las jornadas previas. Atentos al oro, ¿por qué? Porque la zona a tener en cuenta es 1833. Esa va a ser nuestra zona clave. En caso de que se quiebre 1833, nos ponemos claramente en dirección alcista con objetivos siguientes en 1870 y posteriormente en 1900. Sí, fíjense que luego de estar lateralizando tanta cantidad de tiempo, el quiebre de este nivel de 1833 nos pone en dirección alcista. Claramente todavía se mantiene un margen lateral, sobre todo en gráficos menores, donde con intentos fallidos empezó a hacer mínimos ascendentes. El oro está tomando fortaleza, el contexto mundial marca que posiblemente las monedas de refugio se fortalezcan, por lo tanto la zona es 1830, 1833, previamente y quebrada la zona actual de 1809, 1810, tendremos a 1820 como zona de resistencia previa. Estuvimos mirando algunas pares de monedas, hablamos también de algunos commodities como el oro. No podemos dejar de lado lo que está pasando con los índices.
¿Por qué? Y porque parece a propósito, pero uno por ahí un poco cansado, pero lo cierto es que cansado o no, la tendencia está firme, no hay nada que marque lo contrario. Podemos hablar del Nasdaq, podemos hablar del Dow Jones, hoy nos vamos a centrar en el Standard Poor's 500. ¿Por qué? Porque fíjense lo que ha pasado en el 2015, ¿no? Teníamos un movimiento de mínimos ascendentes, quebró, pero a partir de ese quiebre hubo una fuerte recuperación aproximadamente de febrero o marzo del 2020. Sí, sí, la pandemia ayudó a los índices bursátiles y fíjense lo que ha sucedido. Mínimos ascendentes lo han catapultado a máximos históricos que hoy se revalidan, ¿no? En el día de hoy estamos viendo nuevos precios nunca antes visitados por este importante índice americano. Tenemos las tecnológicas por delante, resultados que se esperan favorables, el mercado ya empieza a descontar lo que posiblemente termine siendo. Por lo pronto tenemos, luego de la recuperación, un patrón de primer intento, segundo intento, con un poco por debajo, y un tercer intento que nos argumenta ese hombro, cabeza, hombro invertido. ¿Cuál es el objetivo de ese hombro invertido? Desde el cuello a la altura de la cabeza, por lo cual en este momento estaríamos llegando a ese objetivo de ese patrón chartista. No hay nada que me indique que haya una corrección, y si uno observa el cierre del día de hoy cercano a máximos históricos, el cierre en máximos históricos, tenemos una pequeña corrección, pero llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jornadas diarias en dirección alcista. No hay ningún fundamento de indicadores ni análisis técnico que me indica que el Standard Poor's 500 vaya a caer. Sí, una fuertísima sobrecompra. Si quisiesen poner indicadores, como por ejemplo algunos de los que usamos más importantes, como el índice de fuerza relativa, sin lugar a duda nos van a marcar clarísima zona de sobrecompra. En gráficos diarios, fíjense que está cercano a la zona de 70. ¿Por qué? Porque lógicamente las últimas jornadas han marcado fuertes subas y empiezan a marcar sobrecompra en este indicador. No hay señales bajistas y si nos metemos en 4 horas, fíjense que no hay ningún patrón de intento fallido, por lo que es cierto, por encima de 4.575 tenemos terrenos desconocidos, 4.590, 4.600, 4.630, bueno, todas zonas no antes visitadas. Una detención, una lateralización y una posible corrección a partir del paso del tiempo me puede indicar quizás la aparición de un movimiento correctivo, pero por lo pronto claramente el movimiento es al alza, tenemos el objetivo cumplido de este patrón de hombro-cabeza-hombro invertido, no hay ningún patrón que me indique cambio de tendencia, así que aquellos que van a operar índices atentos, es posible que veamos una corrección, pero requiere tiempo antes de presentarse. ¿Bien? Perfecto, muchísimas gracias. Preguntas, dudas, comentarios. Acá me consulta María Esther cuál es nuestro canal de YouTube. Con mucho gusto, dentro de YouTube nos pueden encontrar como Morefex, creador de traders. Tenemos una gran cantidad de suscriptos, aquellos que no lo están, se los recomendamos. En breve estaremos inaugurando el YouTube Live con alguna cobertura de datos, de noticias de relevancia, así que van a estar informados aquellos suscriptos. Y siempre los que se suscriben, les pedimos por favor nos dejen comentarios, sugerencias. Si hay dudas, preguntas sin responder, quedo atento al info@morefex.com y también los invito a ir visitando nuestra página que acaba de ser actualizada. Tenemos todo, no solamente una nueva vista, sino también tenemos algo muy importante y déjenme compartirlo con ustedes porque estamos directamente dentro de la opción de la página. Hemos inaugurado nuestra academia, Morefex Trading Academy, donde vamos subiendo los principales videos, ¿sí? Aquellos que no han entrado a nuestra página, permítanme compartirlas. Y dentro de academia pueden acceder a los principales webinarios grabados. Por lo tanto, si no quieren ir a YouTube, pueden visitar nuestra página y dentro de la opción de academia, como decía recién, cantidad de material, ¿sí? Que ya hemos brindado y está a disposición, como por ejemplo los videos del ABC del trading,
todo lo que es estrategias de trading, análisis gráfico, trading con indicadores, trading con Fibonacci y una gran cantidad de información que está directamente disponible dentro de nuestro sitio, ¿no? De nuestro sitio de academia. Así que les comparto la pantalla al final y desde ya está a su disposición. Les dejo un fuerte abrazo y a aquellos que no han podido seguir atentamente el webinario, les recuerdo que estará subido dentro de un ratito en nuestro canal de YouTube, MoreFX. Un fuerte abrazo y los veo en el próximo webinar.